Sol de medianoche, capítulo 6. Grupo sanguíneo. La observé todo el día a través de ojos ajenos, sin apenas ser consciente de lo que sucedía a mi alrededor. No recurrí a la mirada de Mike Newton porque ya no podía seguir soportando sus ofensivas fantasías, ni a la de Jessica Stanley porque su resentimiento hacia Bella me irritaba. Angela Weber ofrecía una buena alternativa cuando sus ojos estaban disponibles. Era amable, me sentía cómodo en su mente. Y también, de vez en cuando, los profesores aportaban excelentes vistas. Me sorprendió descubrir, conforme veía a Bella trastabillar de aquí para allá a lo largo del día, tropezando con las grietas de la acera, con algún libro caído y, la mayoría de las veces, con sus propios pies, que la gente a la que escuchaba hurtadillas la consideraba torpe. Lo medité. Era cierto que a menudo experimentaba problemas para permanecer erguida. Recordé su accidentada llegada al pupitre aquel primer día, su resbalón en el hielo antes del accidente, su traspiés con el reborde de la puerta ayer mismo. Qué curioso, tenían razón, era torpe. No sé por qué razón me pareció tan gracioso el descubrimiento, pero me reía a carcajadas mientras recorría el trayecto de historia a lengua y literatura. Varias personas me miraron con recelo antes de apartar los ojos a toda prisa de mi dentadura al descubierto. ¿Cómo era posible que nunca hubiera reparado en ello? Tal vez porque, en reposo, su porte emanaba elegancia, la posición de su cabeza, el arco de su cuello. Ahora mismo no desprendía ni un ápice de refinamiento. El señor Warner la vio introducir la punta de la bota en una junta de la moqueta y desplomarse sobre la silla. De nuevo se me escapó la risa. El tiempo transcurrió con insufrible lentitud mientras aguardaba el momento de contemplarla con mis propios ojos. Por fin sonó el timbre y me dirigí a grandes zancadas hacia la cafetería para asegurarme mi posición. Fui el primero en llegar. Escogí una mesa que solía estar vacía y que sin duda seguiría así en cuanto me vieran sentado allí. Cuando mi familia entró y me avistó a solas en mi nueva ubicación, no mostraron sorpresa ninguna. Alice ya debía haberles advertido. Rosalie pasó por mi lado sin volverse a mirarme siquiera. Idiota, pensó. Mi relación con ella nunca había sido fácil. Por lo visto, la ofendí desde el primer instante en que abrí la boca para hablar, y a partir de entonces las cosas fueron de mal en peor. Sin embargo, yo intuía que últimamente estaba aún más irritable si cabe que de costumbre. Suspiré. Rosalie se lo tomaba todo como algo personal. Jasper me dedicó una sonrisa de medio lado al pasar. Buena suerte, me transmitió sin demasiado convencimiento. Emmett puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. Ha perdido el juicio, pobre chaval, pensaba. Alice, en cambio, exhibía una expresión tan radiante que dejaba demasiado a la vista su resplandeciente dentadura. ¿Ya puedo hablar con Bella?, pensaba. Mantente al margen, le dije por lo bajo. Su gesto languideció, pero al instante volvió a iluminarse. Muy bien, tú sigue en tus 13, solo es cuestión de tiempo. Volví a suspirar. No olvides lo del laboratorio de biología de hoy, me recordó. Asentí. Me fastidiaba que el señor Banner hubiera organizado ese ejercicio. Yo había perdido infinidad de horas sentado al lado de Bella en clase de biología mientras fingía ignorarla. Se me antojó una triste ironía que precisamente hoy fuera a perderme ese rato en su compañía. Mientras aguardaba la llegada de Bella, la seguí en los ojos de un alumno de primer curso que caminaba detrás de Jessica rumbo a la cafetería. Esta parloteaba sobre el inminente baile, pero Bella no le respondía. Tampoco es que Jessica le concediera demasiadas ocasiones de intervenir. En el instante en que cruzó la puerta, los ojos de Bella saltaron a la mesa que ocupaban mis hermanos. La observó un momento antes de arrugar el entrecejo y bajar los ojos al suelo. No me había visto. Parecía tan triste. Sentí el impulso irrefrenable de levantarme y acudir a su lado para consolarla, si bien ignoraba qué podría servirle de consuelo. Jessica proseguía con su cháchara sobre el baile. ¿Estaba Bella disgustada porque se lo iba a perder?
No me parecía probable, pero de ser así, ansié poder ofrecerle esa opción. Imposible. La proximidad física que exige un baile sería demasiado peligrosa. Compró una bebida y nada más para almorzar. ¿Era adecuada su elección? ¿No necesitaría más nutrientes? Nunca antes de ahora había prestado demasiada atención a la dieta humana. Los mortales eran frágiles hasta límites exasperantes. Mis motivos de preocupación se contaban por millones. Edward Cullen te vuelve a mirar, oí decir a Jessica. Me pregunto por qué se sienta solo hoy. Di gracias a Jessica en silencio, aunque ella estaba más resentida que nunca, porque Bella levantó la cabeza y sus ojos escudriñaron las mesas hasta dar con los míos. Ahora no había la menor traza de tristeza en su semblante. Ansié que su abatimiento anterior se explicara por la suposición de que yo me había marchado temprano del instituto y la idea me arrancó una sonrisa. Con un gesto del dedo índice le pedí que se reuniera conmigo. Su rostro reflejó tal sorpresa que de nuevo quise tomarle el pelo, de modo que le guiñé un ojo y su boca se abrió con incredulidad. ¿Se refiere a ti?, preguntó Jessica con un tono ofensivo. Puede que necesite ayuda con los deberes de biología, respondió Bella con voz queda e insegura. Será mejor que vaya a ver qué quiere. Su respuesta casi significaba otro sí. Trastabilló 2 veces de camino a mi mesa, aunque no había nada allí salvo linóleo liso y uniforme. Por todos los demonios, ¿cómo era posible que no me hubiera fijado en sus problemas de equilibrio? Había estado más pendiente de sus indescifrables pensamientos, supuse. ¿Qué más me había perdido? Prácticamente había llegado a la altura de mi mesa. Traté de prepararme. Sé sincero, aligera el ambiente, entoné en silencio. Ella se detuvo detrás de la silla que había frente a mí, indecisa. Aguanta el dolor de la quemazón, pensé sin humor. ¿Por qué no te sientas hoy conmigo?, le pregunté. Ella retiró la silla y tomó asiento, todo ello sin despegar los ojos de mí. Parecía nerviosa, esperé a que hablara. Tardó un instante, pero al fin dijo, «Esto es diferente». Bueno, titubeé. Decidí que, ya puesto a ir al infierno, lo podía hacer del todo. ¿Qué me había inducido a decir eso? Al menos era un comentario sincero, y tal vez ella hubiera captado la sutil advertencia que contenían mis palabras. Quizá la ayudaran a comprender de una vez por todas que haría bien en levantarse y marcharse sin mirar atrás. No se movió. Me observó con atención, expectante, como si hubiera dejado la frase a medias. «Sabes que no tengo ni idea de a qué te refieres», aclaró al comprobar que yo no seguía hablando. Fue un alivio. Sonreí. «Cierto». Me costaba un gran esfuerzo ignorar los pensamientos que resonaban a todo volumen por detrás de su espalda y, en cualquier caso, quería cambiar de tema. «Creo que tus amigos se han enojado conmigo por haberte raptado». Mi comentario no la alteró lo más mínimo. «Sobrevivirán, aunque es posible que no quiera liberarte». Ni siquiera tenía claro si estaba bromeando o siendo sincero. Su proximidad desordenaba mis pensamientos. Bella tragó saliva con dificultad. Su expresión me arrancó una carcajada. «Pareces preocupada». Lo cierto era que no tenía ninguna gracia. Debería estar preocupada. «No». Supe que estaba mintiendo. Se le quebró la voz, delatando así el engaño. Más bien sorprendida. ¿A qué se debe este cambio? «Ya te lo dije», le recordé. «Me he hartado de permanecer lejos de ti, por lo que me he rendido». Mantuve la sonrisa en mi rostro con cierta dificultad. Mi estrategia de mostrarme sincero y espontáneo al mismo tiempo no estaba funcionando. «¿Rendido?», repitió perpleja. «Sí, he dejado de intentar ser bueno», y también al tono casual por lo visto. «Ahora voy a hacer lo que quiera y que sea lo que tenga que ser». Ahora sí estaba diciendo la verdad, que fuera consciente de mi egoísmo, que escuchara mi advertencia. «Me he vuelto a perder», respondió.
Yo era tan mezquino como para alegrarme por ello. Siempre digo demasiado cuando hablo contigo. Ese es uno de los problemas. Un problema insignificante comparado con el resto. No te preocupes, me tranquilizó. No me entero de nada. Bien, en ese caso no se marcharía de momento. Cuento con ello, dije. Ya, en cristiano, ¿somos amigos ahora? Sopesé la idea un instante. Amigos, repetí. La palabra no me convencía del todo, no me parecía suficiente. ¿O no? Musitó con aire apurado. ¿Pensaba acaso que ella no acababa de agradarme? Sonreí. Bueno, supongo que podemos intentarlo, pero te prevengo que no voy a ser un buen amigo para ti. Aguardé su respuesta dividido. Por un lado, deseaba que por fin atendiera mis advertencias. Por otro, pensaba que sí, que moriría si lo hacía. ¡Qué melodramático! Se le aceleró el corazón. ¿Lo repites un montón? Sí, porque no me escuchas, le dije de nuevo con demasiada intensidad. Sigo a la espera de que me creas. Si eres lista, me evitarás. Apenas empezaba a atisbar el dolor que me aguardaba cuando Bella intuyese lo suficiente como para tomar la decisión adecuada. Me dirigió una mirada afilada. Me parece que ya has dejado suficientemente clara tu opinión sobre mi intelecto, dijo. No acababa de entender a qué se refería, pero esbocé una sonrisa de disculpa al adivinar que la había ofendido involuntariamente. En ese caso, empezó en tono pausado, hasta que yo sea lista, ¿vamos a intentar ser amigos? Suena bien, respondí. Agachó la mirada y observó con atención la botella de limonada que sostenía entre las manos. La curiosidad de siempre volvió a atormentarme. ¿Qué piensas?, le pregunté. Experimenté un alivio inmenso al pronunciar por fin las palabras en voz alta. No recordaba la sensación de falta de oxígeno en los pulmones, pero supuse que al volver a inhalar se sentiría algo parecido a esto. Ella buscó mi mirada y su respiración se aceleró al tiempo que un leve rubor rosado le teñía las mejillas. Aspiré con la intención de paladear su reacción en el aire. Intentaba averiguar qué eres. Sostuve la sonrisa para borrar cualquier otra expresión, mientras el pánico me atenazaba por dentro. Pues claro que sentía curiosidad. Era muy inteligente. No podía esperar que se le escapara algo tan evidente. ¿Y has tenido fortuna en tus pesquisas?, pregunté en el tono más desenfadado que pude adoptar. No demasiada, reconoció. Me reí entre dientes de puro alivio. ¿Qué teorías barajas?, pregunté. Sin duda no serían peores que la verdad, por lejos que hubiera llevado sus suposiciones. El rojo de sus mejillas se tornó aún más intenso y no respondió. El calor de su rubor me alcanzó. Probaría con mi tono persuasivo. Solía funcionar bien con los mortales normales. Esbocé una sonrisa sugerente. ¿No me lo quieres decir? Ella negó con la cabeza. Resulta demasiado embarazoso. Me impacienté. No saber qué pensaba era la peor de las torturas. ¿Por qué razón le avergonzaban sus especulaciones? Eso es realmente frustrante, ya lo sabes. Mi queja desató algo en su interior. Sus ojos echaron chispas y sus palabras fluyeron más raudas de lo habitual. No concibo por qué ha de resultar frustrante en absoluto, solo porque alguien rehúse revelar sus pensamientos, sobre todo después de haber efectuado unos cuantos comentarios crípticos especialmente ideados para mantenerme en vela toda la noche, pensando en su posible significado. Bueno, ¿por qué iba a resultar frustrante? Fruncí el ceño, irritado al comprender que tenía toda la razón. No estaba jugando limpio. Ella desconocía los vínculos de lealtad y los límites que me sellaban los labios, pero eso no le impedía percibir el desequilibrio de la situación. Prosiguió. O mejor,
Digamos que una persona hace un montón de cosas raras, como salvarte la vida bajo circunstancias imposibles un día y al siguiente tratarte como si fueras un paria, y jamás te explica ninguna de las dos, incluso después de haberlo prometido. Eso tampoco debería resultar demasiado frustrante. Fue el discurso más largo que le había oído pronunciar desde que la conocía y me proporcionó una nueva cualidad que sumar a mi lista. «Tienes un poquito de genio, ¿verdad?», respondí. «No me gustan los dobles raseros». Su irritación estaba más que justificada, desde luego. Clavé los ojos en vela al mismo tiempo que me preguntaba en qué podía beneficiarle a ella mi amistad, hasta que un grito silencioso en la mente de Mike Newton me distrajo. El chico estaba tan enfadado, hacía gala de una vulgaridad tan infantil, que solté una carcajada ronca una vez más. «¿Qué?», quiso saber ella. «Tu novio parece creer que estoy siendo desagradable contigo. Se debate entre venir o no a interrumpir nuestra discusión». Me habría encantado ver cómo lo intentaba. Se me escapó la risa de nuevo. «No sé de quién me hablas», replicó en tono gélido, «pero de todos modos estoy segura de que te equivocas». Me deleité en su facilidad para desdeñarlo con un comentario indiferente. «No, no me equivoco, te lo dije, me resulta fácil saber qué piensan la mayoría de las personas». «Excepto yo, por supuesto», respondió. «Sí, excepto tú». ¿Tenía que ser ella la excepción de todo? Me pregunto por qué será. La miré fijamente a los ojos mientras volvía a intentarlo. Ella desvió la vista, abrió la limonada y bebió un pequeño trago con los ojos clavados en la mesa. «¿No tienes hambre?», le pregunté. «No», contempló el espacio vacío que nos separaba. «¿Y tú?». «No, no estoy hambriento», respondí. No tenía esa clase de apetito. Frunciendo los labios, Vela bajó la mirada. Aguardé. «¿Me puedes hacer un favor?», preguntó, buscando mis ojos de improviso. ¿Qué podía querer de mí? ¿Me pediría una verdad que no estaba autorizado a revelarle, la misma que, si estaba en mi mano, jamás llegaría a conocer? «Eso depende de lo que quieras». «No es mucho», prometió. Esperé ardiendo con una curiosidad tortuosa como de costumbre. «Solo me preguntaba», empezó despacio, miró su botella de limonada y repasó el círculo de la boca con el dedo meñique. «Si podrías ponerme sobre aviso la próxima vez que decidas ignorarme por mi propio bien, únicamente para estar preparada». ¿Me pedía una advertencia? En ese caso, debía de molestarle que la ignorase. Sonreí. «¿Me parece justo?». «Gracias», dijo, y alzó la vista. Su rostro parecía tan aliviado que tuve ganas de lanzar una carcajada de puro alivio yo también. «En ese caso, ¿puedo hacer una pregunta a cambio?», pregunté esperanzado. «Una», me concedió. «Cuéntame una teoría». Se sonrojó. «Esa no». «No has puesto condiciones, solo has prometido una respuesta», argüí. «Claro, y tú no has roto ninguna promesa», me recordó. «Solo una teoría, no me reiré». «Sí lo harás». Parecía convencida, aunque yo no podía imaginar de qué modo sus conjeturas podían resultarme divertidas. Decidí darle otra oportunidad a mi capacidad de persuasión. Me sumí en las profundidades de sus ojos, algo sencillo ante unos ojos tan insondables como los suyos, y susurré: «Por favor». Ella pestañeó y su rostro adoptó una expresión ausente. Vaya, no era esa precisamente la reacción que buscaba. ¿Qué?», me preguntó pasado un segundo. Parecía desorientada. ¿Se encontraba bien? Volví a intentarlo. «Cuéntame solo una de tus pequeñas teorías, por favor», le rogué en un tono suave, nada alarmante, al mismo tiempo que le sostenía la mirada. Sorprendido y satisfecho, descubrí que esta vez sí había dado resultado. «Pues, ¿te mordió una araña radioactiva?».
¿Me había tomado por un personaje de cómic? No era de extrañar que temiera mis carcajadas. Eso no es muy imaginativo, la reprendí para esconder una nueva oleada de alivio. Lo siento, es todo lo que tengo, replicó ofendida. Eso me relajó todavía más, podía volver a bromear con ella. Ni siquiera te has acercado. ¿Nada de arañas? No. ¿Ni un poquito de radioactividad? Nada. Maldición, suspiró. Tampoco me afecta la kriptonita, me apresuré a decirle, antes de que pudiera preguntar por más mordiscos, y luego no pude evitar reírme ante la idea de que Bella me hubiera tomado por un superhéroe. Se suponía que no te ibas a reír, ¿te acuerdas? Apreté los labios con fuerza. Con el tiempo lo voy a averiguar, prometió, y cuando lo hiciera, huiría como alma que lleva el diablo. Desearía que no lo intentaras, respondí sin un ápice de la burla anterior. Le debía sinceridad, intenté sonreír pese a todo, para que mis palabras sonaran menos amenazadoras. ¿Qué pasaría si no fuera un superhéroe? ¿Y si fuera el chico malo? Durante una milésima de segundo, sus ojos se agrandaron y un pequeño espacio se abrió entre sus labios. «Oh», dijo. Luego, transcurrido otro segundo, «Ya veo». Por fin me había escuchado. ¿Sí?, pregunté, haciendo esfuerzos por ocultar el dolor que me atenazaba. ¿Eres peligroso?, adivinó. Percibí su aliento entrecortado, el pulso acelerado. No podía responderle. ¿Sería este el último momento que compartiría con ella? ¿Saldría huyendo ahora? ¿Tendría ocasión de decirle que la amaba antes de que se marchara? ¿O eso la asustaría todavía más? Pero no malo, susurró, sacudiendo la cabeza de lado a lado, sin trazas de miedo perceptibles en esos ojos sinceros. No creo que seas malo. Te equivocas, musité. Pues claro que era malo. ¿Acaso no me estaba regocijando ahora al descubrir que me consideraba mejor de lo que merecía? De ser una buena persona, me habría mantenido bien alejado de ella. Alargué la mano por encima de la mesa, con la excusa de alcanzar el tapón de la limonada. Ella no se apartó ante la súbita cercanía de mi mano. Había dicho la verdad, no me tenía miedo. Todavía no. Hice girar el tapón como si fuera una peonza, observando el objeto en lugar de mirarla a ella. Mis pensamientos eran un caos. «Huye, Bella, huye», pensaba. No lograba obligarme a pronunciar las palabras en voz alta. Se puso en pie. Empezaba a temer que hubiera oído de algún modo mi advertencia silenciosa cuando dijo: «Vamos a llegar tarde». «Hoy no voy a ir a clase». «¿Por qué no?» «Porque no quiero acabar con tu vida», pensé. «Es saludable hacer novillos de vez en cuando», respondí en voz alta. Para ser más exactos, era saludable para los humanos que los vampiros faltaran a clase cuando se iba a derramar sangre. Hoy el señor Banner tenía previsto analizar los grupos sanguíneos. Alice ya se había saltado la clase de la mañana. «Bueno, yo sí voy», dijo. No me sorprendió. Bella era responsable, siempre hacía lo correcto. Éramos polos opuestos. «En ese caso, te veré luego», me despedí, de nuevo en un tono desenfadado, sin apartar la vista de las piruetas del tapón. «Por favor, sálvate, por favor, nunca me dejes», pensaba. Titubeó y albergué la esperanza momentánea de que se quedara conmigo a pesar de todo, pero sonó el timbre y ella partió a toda prisa. Esperé a que se hubiera ido para guardarme el tapón en el bolsillo, el recuerdo de una conversación tan relevante. Acto seguido me encaminé bajo la lluvia hacia mi coche. Puse mi CD relajante favorito, el mismo al que había recurrido aquel primer día, pero no estaba destinado a escuchar las notas de Debussy largo rato. Otras notas aleteaban por mi cabeza, un fragmento de melodía que me agradaba e intrigaba a partes iguales. Apagué el equipo y atendí a la música mental, reproduciéndola una y otra vez hasta que evolucionó en una armonía completa.
Sin pensar, desplacé los dedos por el aire sobre las teclas imaginarias de un piano. La nueva composición hacía grandes progresos cuando una oleada de angustia mental captó mi atención. ¿Se va a desmayar? ¿Qué hago?, se preguntaba Mike aterrado. A 100 metros de distancia, Mike Newton ayudaba a Bella a tumbarse sobre la acera. Ella se desplomó inconsciente contra el hormigón mojado, los ojos cerrados, la piel cenicienta como la de un cadáver. Estuve a punto de arrancar la puerta del coche. ¿Bella?, grité. Su rostro exangüe no experimentó el menor cambio cuando grité su nombre. Una sensación gélida se apoderó de mi cuerpo. Tenía delante la confirmación de cada uno de los disparatados escenarios que había imaginado. Tan pronto como la había perdido de vista, fui consciente de la sorpresa exasperada de Mike cuando me abrí paso con furia a través de sus pensamientos. El chico solo pensaba en la rabia que yo le inspiraba, de modo que me era imposible averiguar qué le había pasado a Bella. Si había lastimado a la chica de algún modo, lo aniquilaría. Ni el más ínfimo fragmento de su cuerpo se recuperaría jamás. ¿Qué le sucede? ¿Está herida? Lo interpelé para enfocar sus pensamientos. Era desesperante tener que caminar a paso humano. Debería haberme acercado sin llamar la atención. Por fin alcancé a oír el latido del corazón de Bella e incluso su respiración. Bajo mi atenta mirada apretó los párpados con fuerza. El gesto mitigó una parte de mi terror. Vi instantáneas de recuerdos en la cabeza de Mike, un despliegue de imágenes procedentes del laboratorio de biología. La cabeza de Bella sobre la mesa, su tez pálida teñida de un tono verdoso, gotas rojas contra las tarjetas blancas, la tipificación de los grupos sanguíneos. Me detuve y contuve el aliento. Tal vez pudiera soportar su aroma, pero no podía decir lo mismo de su sangre derramada. Creo que se ha desmayado, aclaró Mike, nervioso y resentido a partes iguales. No sé qué ha pasado, no se ha llegado a pinchar el dedo. Me inundó el alivio. Volví a respirar y paladeé el aire. Solamente percibía el minúsculo sangrado del pinchazo de Mike Newton. En otro tiempo me habría parecido apetecible. Me arrodillé al lado de Bella mientras Mike pululaba a mi alrededor, furioso por mi intervención. «Bella, ¿me oyes?» «No», gimió. «Vete». La sensación de alivio fue tan exquisita que me reí. No estaba en peligro. «La llevaba a la enfermería», dijo Mike, pero no ha querido avanzar más. «Yo me encargo de ella, puedes volver a clase», lo despaché. A Mike le rechinaron los dientes. «No, se supone que he de hacerlo yo». No pensaba quedarme allí discutiendo con ese idiota. Emocionado y aterrado, en parte agradecido y en parte agitado por el conflicto que implicaba tocarla, la recogí de la acera con suavidad y la sostuve en brazos con cuidado de entrar en contacto únicamente con el anorak y los vaqueros, manteniéndola tan alejada como fuera posible de mi cuerpo. Eché a andar en el mismo movimiento, ansioso por ponerla a salvo, en otras palabras, más lejos de mí. Abrió los ojos de par en par estupefacta. «Bájame», ordenó con voz frágil. De nuevo se sentía avergonzada, a juzgar por su expresión. No le gustaba mostrar debilidad. Pese a todo, su cuerpo transmitía tal endeblez que dudaba de que fuera capaz de sostenerse por su propio pie, y mucho menos de caminar. Hice caso omiso de las protestas que profería Mike a nuestra espalda. «Tienes un aspecto espantoso», le dije, incapaz de ocultar mi sonrisa al saber que no le pasaba nada salvo un mareo y una ligera indisposición. «Déjame otra vez en la acera», insistió. Tenía los labios pálidos. «¿De modo que te desmayas al ver sangre?» Una retorcida ironía. Cerró los ojos y presionó los labios entre sí. «Y ni siquiera era la visión de tu propia sangre», añadí. Mi sonrisa se ensanchaba por momentos. Llegamos a las oficinas. La puerta estaba entornada y la abrí de un puntapié. La señora Cope dio un respingo al vernos. «¡Oh, Dios mío!», jadeó mientras examinaba a la chica desfallecida en mis brazos. «Se ha desmayado en biología.
expliqué antes de que la imaginación de la mujer se disparase. La señora Cobb corrió a abrir la puerta de la enfermería. Bella, de nuevo con los ojos abiertos, la observaba. Oí el asombro interno de la enfermera mientras yo depositaba cuidadosamente a la chica en la única y destartalada camilla de la sala. Tan pronto como la dejé, me alejé a la otra punta de la habitación. Mi cuerpo resumaba excitación y deseo. Tenía los músculos tensos y el veneno fluía en mi boca. Era tan cálida y fragante. Ha sufrido un leve desmayo. Tranquilicé a la señora Hammond. En biología están haciendo la prueba del RH. Ella asintió. Ahora lo entendía. Siempre le ocurre a alguien. Reprimió una risa, y ese alguien tenía que ser Bella. Quédate tendida un minutito, cielo, dijo la señora Hammond. Se pasará. Lo sé, dijo Bella. ¿Te sucede muy a menudo? Quiso saber la enfermera. A veces, reconoció ella. Tosí para disimular una carcajada. Mi gesto captó la atención de la enfermera. «Puedes regresar a clase», dijo. La miré a los ojos y mentí con una confianza absoluta. «Se supone que me tengo que quedar con ella». No sé yo. Está bien», pensaba. La señora Hammond asintió. Con la enfermera había funcionado a la perfección. ¿Por qué me resultaba tan difícil con Bella? «Voy a traerte un poco de hielo para la frente, cariño», dijo la enfermera, ligeramente incómoda después de mirarme a los ojos, como debería sentirse cualquier mortal, y abandonó la consulta. «Tenías razón», gimió Bella, que volvió a cerrar los ojos. ¿A qué se refería? Al instante imaginé lo peor conclusión posible. Había decidido hacer caso de mis advertencias. «Suelo tenerla», dije, aún aferrado al tono socarrón. Ahora me sonaba amargo. ¿Sobre qué tema en particular en esta ocasión? «Hacer novillos es saludable», suspiró. De nuevo alivio. Bella guardó el silencio después de eso. Se limitó a inhalar y exhalar despacio. Sus labios estaban recuperando el tono sonrosado. Tenía una boca levemente asimétrica, el labio superior demasiado carnoso con relación al inferior. Mirarle la boca me producía una sensación extraña. Me despertaba deseos de acercarme a ella, lo que no era buena idea. «Ahí fuera ha habido un momento en que me has asustado», dije con la intención de reanudar la conversación. El silencio me producía un malestar extraño. Me sentía solo sin su voz. «Creía que Newton arrastraba tu cadáver para enterrarlo en los bosques». «Ja, respondió. «Lo cierto es que he visto cadáveres con mejor aspecto». Era verdad. Me preocupaba tener que vengar tu asesinato. Y lo habría hecho. «Pobre Mike», suspiró. «Apuesto a que se ha enfadado». La furia latió en mi cuerpo, pero la contuve a toda prisa. Sin duda, su inquietud no era más que compasión. Bella era bondadosa, nada más. «Me aborrece por completo», le dije, más animado ante aquella idea. «No lo puedes saber. He visto su rostro, te lo aseguro». Seguramente fuera verdad que me habría bastado con ver la expresión en el rostro del chico para sacar esa conclusión en concreto. El entrenamiento con Bella me estaba sirviendo para refinar mi habilidad. «¿Cómo es que me has visto? Creí que te habías ido». Su rostro estaba volviendo a la normalidad. El matiz verdoso había desaparecido de su tez traslúcida. «Estaba en mi coche escuchando un CD», dije. Torció la boca, como si no se esperara una respuesta tan prosaica por mi parte. Abrió los ojos de nuevo cuando la señora Hammond regresó con una compresa de hielo. «Aquí tienes, cariño», le dijo la enfermera al mismo tiempo que la posaba en la frente de Bella. «Tienes mejor aspecto». «Creo que ya estoy bien», respondió. Se sentó y retiró la compresa de su frente. ¿Cómo no? A Bella no le gustaba que cuidaran de ella. Las manos arrugadas de la señora Hammond revolotearon hacia la chica, como si pretendiera empujarla de vuelta a la camilla.
En ese momento, la señora Cope abrió la puerta de la enfermería y se asomó. Con su aparición, entró flotando un tufillo a sangre fresca, apenas una leve varada. Invisible al otro lado de la puerta, Mike Newton seguía muy enfadado mientras deseaba que el muchacho recio al que arrastraba ahora fuera la chica que estaba dentro conmigo. Ahí viene otro, dijo la señora Cope. Bella se apresuró a bajar de la camilla, ansiosa por dejar de ser el centro de atención. Tome, dijo. Le devolvió la compresa a la señora Hammond. Ya no la necesito. Con un gruñido, Mike prácticamente empujó a Lee Stephens a través de la puerta. La sangre aún goteaba por la mano que Lee sostenía junto a su cara y le resbalaba por la muñeca. Oh, no. Lo consideré una señal de que había llegado el momento de marcharme, al igual que Bella. Vámonos fuera de aquí, Bella. Ella levantó la vista para mirarme con expresión sorprendida. Confía en mí, vamos. Dio media vuelta y sujetó la puerta antes de que se cerrara para salir disparada hacia el despacho al otro lado. Yo le pisaba los talones, su melena ondulante me rozó la mano. Ella se volvió a mirarme, todavía aturdida. Por una vez me has hecho caso, dije. Era la primera vez. Bella arrugó su pequeña nariz. He olido la sangre. La miré con perplejidad. La gente no puede oler la sangre. Bueno, yo sí. Eso es lo que me pone mala. Huele a óxido y sal. Todavía anclado a sus ojos, mi semblante se petrificó. ¿Era realmente humana? Parecía humana. Su tacto era cálido como el de una humana. Olía como una humana. Bueno, en realidad mejor. Y se comportaba como una humana. Más o menos. Pero no pensaba como ellos ni reaccionaba como si lo fuera. Ahora bien, ¿qué otras opciones había? ¿Qué? Me espetó. No es nada. Mike Newton nos interrumpió cuando entró en el despacho envuelto con pensamientos rencorosos y violentos. «Tienes mejor aspecto», le soltó de malos modos. Mi mano se crispó cuando me invadió el deseo de enseñarle buenos modales. Tendría que controlarme o acabaría por matar realmente a ese chico repulsivo. Tú solo métete la mano en el bolsillo por si acaso, le dijo. Por un segundo enloquecido pensé que me hablaba a mí. Ya no sangra, respondió él malhumorado. ¿Vas a volver a clase? ¿Bromeas? Tendría que dar media vuelta y volver aquí. Qué buena noticia. Pensaba que me perdería esa hora con ella y ahora acababa de ganar algún tiempo extra, un regalo que sin duda no merecía. Sí, supongo que sí, musitó Mike. ¿Vas a venir este fin de semana a la playa? ¿De qué hablaba? Habían hecho planes juntos, al parecer. La rabia me paralizó. Sin embargo, al momento descubrí que se trataba de un viaje en grupo. Mike pasaba lista mental de los demás invitados según contaba las plazas. No iban los dos solos. El descubrimiento no mitigó mi furia. Me recosté contra el mostrador para controlar mis reacciones, todavía agarrotado. Claro, te dije que iría, prometió ella. De modo que él también había recibido una respuesta afirmativa. Los celos me abrazaron por dentro, más dolorosos que la sed. Nos reuniremos en la tienda de mi padre a las 10. Mientras decía aquello, pensaba, y Colin no está invitado. Allí estaré, dijo Bella. Entonces te veré en clase de gimnasia, dijo Mike. Hasta la vista, respondió ella. Mike se alejó a regañadientes, con la mente rebosante de pensamientos airados. ¿Qué verá en ese bicho raro? Debe de ser porque es rico. A las chicas les parece guapo, pero no entiendo por qué motivo. Es demasiado perfecto. Me juego algo a que su padre lleva a cabo experimentos de cirugía plástica con todos ellos. Por eso son tan blancos y atractivos. No es natural, y él me produce escalofríos. A veces, cuando me mira fijamente, juraría que está pensando en matarme. Es un bicho raro. Mike no estaba del todo ciego, al parecer. Gimnasia, repitió Bella con tono quedo. Gimió.
Cuando la miré, advertí que algo la había vuelto a entristecer. No tenía claro el motivo, pero era obvio que no le apetecía acudir a la clase siguiente con Mike y yo apoyaba su plan al 100%. Me acerqué hasta situarme a su lado y me incliné hacia ella. El calor de su piel flotaba hacia mis labios. No me atreví a respirar. «Puedo hacerme cargo de eso», murmuré. «Ve a sentarte e intenta parecer paliducha». Siguiendo mis instrucciones, se acomodó en una de las sillas plegables y apoyó la cabeza contra la pared mientras, a mi espalda, la señora Cope salía de la enfermería de camino hacia escritorio. Con los ojos cerrados, Bella parecía a punto de desmayarse otra vez. El color todavía no había regresado del todo a su tez. Me volví a mirar a la recepcionista. Ojalá Bella prestara atención esta vez, pensé con sarcasmo. Era así como se suponía que debían reaccionar los humanos. «¿Señora Cope?», pregunté de nuevo empleando mi voz aterciopelada. Pestañeó y su corazón se aceleró al instante. «Contrólate», pensaba. «¿Sí? Qué interesante». El pulso de Shelley Cope se había alterado porque me consideraba atractivo físicamente, no porque yo le inspirase temor. Estaba acostumbrado a ejercer ese efecto en las mujeres humanas, aquellas que de algún modo se habían acostumbrado a los de mi especie mediante una exposición continuada. Sin embargo, nunca había contemplado esa explicación para justificar las reacciones físicas de Bella. Me agradó la idea, quizá demasiado. Esbocé mi sonrisa afable, diseñada para tranquilizar a los humanos, y la respiración de la señora Cope se tornó más ruidosa. «Bella tiene gimnasia la próxima hora y creo que no se encuentra del todo bien. ¿Cree que podría dispensarla de asistir a esa clase?». Me hundí en esos ojos sin misterio, deleitándome en los estragos que mi gesto infligía a sus procesos mentales. ¿Sería posible que Bella...? La señora Cope tragó saliva con dificultad antes de poder contestar. «Edward, ¿necesitas que también te dispense a ti?». «No, tengo clase con la señora Goff, a ella no le importará». Ya no le prestaba demasiada atención, estaba explorando esa nueva posibilidad. Me habría gustado pensar que Bella me consideraba atractivo igual que lo hacían otros humanos. Sin embargo, ¿desde cuándo mostraba a ella las mismas reacciones que los demás? No debía hacerme ilusiones. «De acuerdo, no te preocupes por nada. Que te mejores, Bella». Ella sintió con debilidad, un tanto sobreactuada. «¿Puedes caminar o quieres que te lleve en brazos otra vez?», le pregunté, divertido ante sus tristes dotes dramáticas. Supuse que querría andar, no le gustaba mostrarse vulnerable. «Caminaré», respondió. De nuevo había acertado. Se levantó y titubeó un instante como para comprobar que era capaz de mantener el equilibrio. Sosteniendo la puerta, le cedí el paso y nos internamos juntos en la lluvia. La observé cuando le levantó el rostro hacia el cielo con los ojos cerrados para que la llovizna la empapara. Un esbozo de sonrisa se dibujó en sus labios. ¿En qué estaría pensando? El gesto, por alguna razón, se me antojó extraño, y al momento comprendí por qué no estaba familiarizado con él. Las chicas humanas no solían alzar la cara para disfrutar de la lluvia. Las chicas humanas acostumbraban a llevar maquillaje, incluso en un paraje borrascoso como este. Bella nunca llevaba maquillaje y tampoco le hacía falta. La industria cosmética ganaba miles de millones de dólares al año gracias a mujeres que intentaban conseguir una tez como la suya. «Gracias», me dijo ahora sonriendo. Merecía la pena seguir enferma para perderse la clase de gimnasia. Oteé los terrenos mientras me preguntaba cómo prolongar ese rato con ella. «Sin duda», respondí. «¿Y qué? ¿Tienes pensado ir? Este sábado, quiero decir». Sonaba esperanzada. Su esperanza amortiguó el resquemor de los celos. Me quería a mí con ella, no a Mike Newton, y yo ansiaba responder afirmativamente. Por desgracia, debía tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, el sábado brillaría el sol. «¿A dónde van a ir exactamente?».
Traté de imprimirle a mi voz un tono de indiferencia, como si la respuesta no me importara en exceso. Mike había hablado de la playa. Difícilmente podría eludir la luz del sol a la orilla del mar. Emmett se molestaría si cancelaba los planes que tenía con él. Pero eso no me detendría si había alguna posibilidad de pasar un rato con ella. A la push, al puerto. En ese caso imposible, pensé. Me tragué la decepción y la miré con una sonrisa burlona. En verdad, no creo que me hayan invitado. Suspiró ya resignada. Acabo de invitarte. No avasallemos más entre los dos al pobre Mike esta semana, no sea que se vaya a romper, respondí. Imaginé que hacía trizas al pobre Mike con mis propias manos y me regocijé hasta lo indecible en la imagen mental. El blandengue de Mike, dijo de nuevo con desdén. Sonreí, y acto seguido echó a andar. Sin pensar en lo que hacía, alargué la mano para aferrarla por la espalda del anorak. Vela se detuvo en seco. ¿A dónde te crees que vas? Estaba disgustado, casi enfadado al comprender que se disponía a marcharse. Quería pasar más tiempo con ella. Me voy a casa, respondió. Me miró con perplejidad, como si no entendiera por qué me molestaba su partida. ¿Acaso no me has oído decir que te iba a dejar a salvo en casa? ¿Crees que te voy a permitir que conduzcas en tu estado? Sabía que mi comentario la irritaría, la insinuación de que pudiera considerarla frágil. Sin embargo, tenía que practicar para el viaje de Seattle, comprobar que podía sobrellevar su proximidad en un espacio cerrado. Este trayecto sería mucho más breve. ¿En qué estado?, protestó. ¿Y qué va a pasar con mi coche? Le pediré a Alice que te lo acerque después de clase. La arrastré por la espalda hacia mi coche con suavidad, por lo que yo sabía, caminar hacia adelante ya le suponía un suficiente desafío. Déjame, exigió. Intentó zafarse de mi agarre y tropezó consigo misma. Yo alargué la mano para sujetarla, pero se incorporó antes de que fuera necesario. No debería andar buscando excusas para tocarla. El pensamiento me llevó de vuelta a la reacción de la señora Cope, pero lo archivé para más tarde. Había mucho que meditar en ese frente. La solté como pedía y al momento me arrepentí. Tropezó de inmediato y se estampó contra la puerta del pasajero de mi coche. Debía haber sido aún más cuidadoso, haber tenido en cuenta sus problemas de equilibrio. Eres tan insistente. Tenía razón, me estaba comportando de un modo extraño y aquel era el calificativo más amable que me podía dedicar. ¿Sería una negativa a lo siguiente? Está abierto, le dije. Subí por el lado del conductor y arranqué el motor. Ella permaneció inmóvil en una postura agarrotada. Todavía la intemperie, aunque la lluvia arreciaba y yo sabía que le molestaban el frío y la humedad. El agua le estaba empapando la densa melena que había mudado a un tono negro azabache. Soy perfectamente capaz de conducir hasta casa. Pues claro que lo era, pero yo ansiaba su tiempo de un modo que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era una necesidad urgente e inmediata como la que me inspiraba la sed, sino algo distinto, otro tipo de anhelo, otra clase de dolor. Se estremeció. Bajé la ventanilla del lado del copiloto y me incliné hacia ella. Entra, Vela. Entrecerró los ojos y supuse que se estaba planteando salir corriendo hacia su camioneta. Te arrastraría de vuelta aquí, bromeé mientras me preguntaba si mi suposición era correcta. La consternación de su rostro me indicó que así era. Alzando la barbilla con ademán desafiante, abrió la puerta del pasajero y subió al vehículo. Su cabello empapó el tapizado de cuero y sus botas chirriaron cuando se sentó. Esto es totalmente innecesario, insistió. Pensé que parecía más apurada que enfadada. ¿Me estaba comportando de un modo inadecuado? Yo pensaba que estaba coqueteando, que actuaba como cualquier adolescente embelesado, pero ¿y si no lo había entendido bien? ¿Se sentía coaccionada? Comprendí que tenía razones de sobra para sentirse así. A decir verdad, yo no sabía hacer esto.
¿Cómo podía cortejarla igual que lo haría un hombre normal, humano, moderno del año 2005? Como humano, solamente había aprendido las costumbres de mi época. Gracias a mi extraño don, estaba relativamente bien informado de la mentalidad de las gentes, lo que hacían, cómo se comportaban, pero cuando yo intentaba actuar como un chico despreocupado y moderno, lo hacía todo al revés. Seguramente porque no era normal ni moderno, ni humano, y tampoco había aprendido nada práctico de mi familia en ese aspecto. Ninguno de ellos había protagonizado un cortejo normal, aún exceptuando las otras dos características. Lo de Rosalie y Emmett había sido un flechazo, la clásica historia de amor a primera vista. No atravesaron una etapa inicial en la que tuvieran que averiguar qué significaban el uno para el otro. En el instante en que vio a Emmett, Rosalie se sintió atraída por la inocencia y la honestidad que la habían eludido durante su vida y quiso estar con él. En el instante en que Emmett vio a Rosalie, supo que tenía delante una diosa a la que idolatraría sin tregua por siempre jamás. Nunca afrontaron una primera conversación incómoda y plagada de dudas. Jamás se mordieron las uñas aguardando un sí o un no. La unión de Alice y Jasper fue aún más peculiar si cabe. Durante los 28 años previos a su primer encuentro, Alice supo que amaría a Jasper. Había visto años, décadas, siglos de su futura vida en común, y Jasper, rendido ante todas aquellas emociones en ese instante por tanto tiempo esperado, anonadado por la pureza, la certeza y la profundidad del amor de Alice, no pudo sino sucumbir. Debió de vivirlo como un tsunami. La historia de Carlyle y Esme discurrió de un modo más típico que las demás, supongo. Esme ya estaba enamorada de Carlyle, para sorpresa de él, aunque en su caso no intervino ninguna fuerza mágica o mística. Conoció a Carlyle siendo una niña y, atraída por su dulzura, sabiduría y belleza sobrenatural, construyó un vínculo con él que la obsesionaría durante el resto de sus años humanos. La vida no trató bien a Esme y, en consecuencia, no es de extrañar que nadie suplantara en su corazón el recuerdo dorado de aquel buen hombre. Tras la ardiente tormenta de la transformación, cuando despertó ante el semblante de un sueño acariciado durante tanto tiempo, le entregó su afecto incondicionalmente. Yo había estado ahí para advertir a Carlyle sobre la inesperada reacción de Esme. Él temía que despertara impactada por la transformación, traumatizada por el dolor, horrorizada al descubrir la clase de ser en que se había convertido, como había sucedido en mi caso. Esperaba tener que dar explicaciones y ofrecer disculpas, tranquilizarla y desagraviarla. Sabía que se arriesgaba a que ella prefiriese la muerte, que lo despreciara por una elección realizada sin su conocimiento ni consentimiento. De modo que cuando Esme se mostró dispuesta sin reservas a unirse a esta vida, no tanto a la vida como a él, lo pilló desprevenido. Él nunca se había visto a sí mismo como el posible objeto de un amor romántico antes de ese momento. Le parecía contrario a lo que él era, un vampiro, un monstruo. El conocimiento que yo le brindé cambió su perspectiva de Esme y de sí mismo. Más allá de eso, tomar la decisión de salvar a alguien era algo muy poderoso. No se trataba de una decisión que ningún individuo cuerdo pudiera tomar a la ligera. Cuando Carlyle me escogió, él ya había sentido infinidad de emociones de apego hacia mí antes de que yo comprendiera lo que había pasado. Responsabilidad, ansiedad, ternura, piedad, esperanza, compasión. El acto, de manera natural, conllevaba una responsabilidad hacia el escogido que yo nunca había experimentado en persona, solamente a través de sus pensamientos y los de Rosalie. Él ya se sentía mi padre antes de que yo conociera su nombre. Para mí fue espontáneo e instintivo adoptar el rol de hijo. El amor surgió por sí solo, si bien yo siempre atribuí esa simplicidad a la personalidad de Carlyle más que al hecho de que él me transformase. De modo que yo nunca podría saber, ni siquiera recurriendo a mi don para presenciarlo todo tal como sucedió, si la unión entre Carlyle y Esme surgió de ese vínculo natural o porque sencillamente estaban destinados a amarse.
Ella lo quería y él pronto descubrió que podía corresponder a ese amor. No habría de pasar mucho tiempo antes de que su sorpresa mudase en asombro, descubrimiento y romance, e infinita felicidad. Tan solo unos momentos embarazosos fáciles de superar, mitigados con la ayuda de una pequeña lectura mental. Nada tan incómodo como mi situación actual. Ninguno de ellos había estado nunca tan perdido como yo. No transcurrió en un segundo mientras estas historias de amor menos complicadas que la mía desfilaban por mi mente. Bella acababa de cerrar la puerta del coche. Subí a toda prisa la calefacción para que estuviera más cómoda y bajé la música de tal modo que sonara únicamente de fondo. Circulando hacia la salida del aparcamiento, la observé por el rabillo del ojo. Su labio inferior se proyectaba hacia afuera en un mohín malhumorado. De pronto miró la radio con interés. Su expresión hosca se había esfumado. ¿Claro de luna?, preguntó. ¿Era aficionada a la música clásica? ¿Conoces a Debussy? No mucho, reconoció. Mi madre pone mucha música clásica en casa, pero solo conozco a mis favoritos. También es uno de mis favoritos. Me quedé mirando la lluvia mientras meditaba la información. Al parecer sí tenía algo en común con esta chica. Había empezado a pensar que éramos como la noche y el día en todos los aspectos. Ahora parecía más tranquila, observaba el aguacero igual que yo, con la mirada perdida en el infinito. Empleé su distracción momentánea para experimentar con la respiración. Inhalé con cuidado por la nariz. La sensación fue potente. Me aferré al volante con fuerza. La lluvia mejoraba su aroma todavía más si cabe. Jamás hubiera pensado que eso fuera posible. Noté un cosquilleo en la lengua, ávida de su sabor. El monstruo no había muerto, comprendí asqueado. Tan solo estaba esperando el momento propicio. Intenté tragar saliva para paliar la quemazón en la garganta. No me sirvió de nada y me malhumoré. Tenía tan poco tiempo para estar con ella. ¿Por qué si no habría organizado este embrollo para conseguir 15 minutos más en su compañía? Inspiré de nuevo y bregué con mi reacción. Debía encontrar el modo de ser más fuerte. ¿Qué estaría haciendo si no fuera el villano de esta historia?, me pregunté. ¿Cómo estaría usando este valioso tiempo? Estaría conociéndola mejor. ¿Cómo es tu madre?, quise saber. Bella sonrió. Se parece mucho a mí, pero es más guapa. Le dirigí una mirada escéptica. He heredado muchos rasgos de Charlie, prosiguió. Es más sociable y atrevida que yo. ¿Más sociable? Posiblemente. ¿Más atrevida? Lo dudaba. También es irresponsable y un poco excéntrica, y una cocinera impredecible. Es mi mejor amiga. Su voz se había vuelto melancólica. Varias arrugas surcaron su frente. Como ya había advertido en otras ocasiones, hablaba más como una madre que como una hija. Detuve el coche delante de su casa conforme me preguntaba, demasiado tarde, si tenía sentido que yo supiera dónde vivía. No, eso no levantaría sospechas en un pueblo tan pequeño y siendo su padre un representante de la ley. Bella, ¿cuántos años tienes? Debía de ser mayor que sus compañeros. Quizás había empezado la escuela un poco tarde o se había retrasado por alguna razón. Esto último, sin embargo, no me parecía probable, teniendo en cuenta lo brillante que era. 17, respondió. No los aparentas. Se rió con ganas. ¿Qué pasa? Mi madre siempre dice que nací con 35 años y que cada año me vuelvo más madura. Volvió a reír y luego suspiró. En fin, una de las dos debía ser adulta. Eso explicaba muchas cosas. No era difícil concluir que la irresponsabilidad de la madre había propiciado la madurez de la hija. Tuvo que crecer pronto, convertirse en la cuidadora. Por eso no le gustaba que cuidaran de ella. Tenía la sensación de que ese era su papel. Tampoco tú te pareces mucho a un adolescente de instituto, dijo, arrancándome de mis cavilaciones. Fruncí el ceño. Por cada detalle que percibía sobre ella, Bella se percataba de otros tantos detalles sobre mí. Cambié de tema.
En ese caso, ¿por qué se casó tu madre con Phil? Titubeó un momento antes de responder. Mi madre tiene un espíritu muy joven para su edad. Creo que Phil hace que se sienta aún más joven. En cualquier caso, ella está loca por él. Sacudió la cabeza con ademán indulgente. ¿Lo apruebas? Quise saber. ¿Importa? Preguntó a su vez. Quiero que sea feliz y Phil es lo que ella quiere. La generosidad de su comentario me habría chocado de no ser porque encajaba a la perfección con esa personalidad suya que yo había ido descubriendo. Es muy generoso de tu parte. Me pregunto... ¿Qué? ¿Tendría ella esa misma cortesía contigo sin importarle tu elección? Era una pregunta estúpida y ni siquiera pude sostener el tono desenfadado mientras la formulaba. Qué necedad plantearme siquiera si alguien me daría el visto bueno a mí para su hija. Qué necedad pensar que Bella pudiera escogerme. Eso creo, balbuceó. Había experimentado una reacción a mi mirada. ¿Era miedo, tal vez? De nuevo pensé en la señora Cope. ¿Cuáles eran las otras señales? Unos ojos muy abiertos podían deberse a ambas emociones. El aleteo de pestañas, sin embargo, indicaba lo contrario a temor. Bella había despegado los labios. Se recompuso. Pero, después de todo, ella es la madre. Es un poquito diferente. Esbocé una sonrisa socarrona. Entonces nadie que asuste demasiado. ¿A qué te refieres con que asuste demasiado? ¿Múltiples piercings en el rostro y grandes tatuajes? Me sonrió. Supongo que esa es una posible definición. Una definición inocua, en mi opinión, pensé. ¿Cuál es la tuya? Siempre formulaba la pregunta equivocada, o la pregunta exacta, quizá. ¿Crees que puedo asustar? Le pregunté, tratando de esbozar una pequeña sonrisa. Lo meditó a fondo antes de responder en tono serio. Creo que puedes hacerlo si te lo propones. Yo también hablaba en serio. ¿Te doy miedo ahora? Bella respondió de inmediato, sin pararse a pensarlo. No. Sonreí ya sin esfuerzo. No creía que fuera del todo sincera, pero tampoco me estaba mintiendo. No estaba lo bastante asustada como para salir corriendo, al menos. Me pregunté cómo se sentiría si le confesara que estaba manteniendo esta conversación con un vampiro, y al instante me encogí por dentro al imaginar su reacción. Bueno, ¿vas a contarme algo de tu familia? Debe de ser una historia mucho más interesante que la mía. Y más terrorífica, cuando menos, pensé. ¿Qué es lo que quieres saber? Pregunté con cautela. ¿Te adoptaron los Cullen? Sí, titubeó y acto seguido preguntó casi en susurros. ¿Qué les ocurrió a tus padres? La respuesta no era complicada, ni siquiera tenía que mentirle. Murieron hace muchos años. Lo siento, musitó, claramente temerosa de haber entrado en un terreno delicado. Se preocupaba por mí. Fue una sensación extraña ser el objeto de su atención, aunque fuera de un modo tan corriente. En realidad, los recuerdo de forma confusa, le aseguré. Carlyle y Esme llevan siendo mis padres desde hace mucho tiempo. ¿Y tú los quieres? Adivinó. Sonreí. Sí, no puedo concebir a dos personas mejores que ellos. Eres muy afortunado. Sé que lo soy. En ese único aspecto, en cuestión de padres, no podía negar que tenía suerte. ¿Y tu hermano y tu hermana? Si seguía intentando sonsacarme información, tendría que mentirle. Eché un vistazo al reloj, apenado de que ese rato con ella tuviera que concluir, pero también aliviado. El dolor era agudo y me preocupaba que la quemazón de mi garganta mudara de pronto en una llamarada que no fuera capaz de controlar. A propósito, mi hermano y mi hermana, así como Jasper y Rosalie, se van a disgustar bastante si tienen que esperarme bajo la lluvia. Oh, lo siento, sí, supongo que debes irte. No se movió.
Ella tampoco tenía ganas de dar por concluido este rato compartido. El dolor no era tan terrible en realidad, pensé, pero debía ser responsable. Y tú probablemente quieres recuperar el coche antes de que el jefe de policía Swan vuelva a casa para no tener que contarle el incidente de biología. Sonreí ante el recuerdo de su apuro cuando la había llevado en brazos. Estoy segura de que ya se ha enterado. En Forks no existen los secretos. Pronunció el nombre del pueblo con desagrado manifiesto. Me reí del comentario. No existían los secretos, claro. Diviértete en la playa. Lancé un vistazo a la lluvia torrencial, aún sabiendo que no duraría. Deseé con más intensidad que nunca que las nubes no escapasen. Deseé con más intensidad que nunca que las nubes no escampasen. Que tengan buen tiempo para tomar el sol, le deseé. En fin, eso sería el sábado, lo pasaría bien, y su felicidad se había convertido en mi máxima prioridad, todavía más que la mía propia. ¿No te voy a ver mañana? El desencanto que se filtraba en su voz me complació, pero también lamenté no poder poner remedio a su decepción. No, Emmett y yo vamos a adelantar el fin de semana. Ahora estaba molesto conmigo mismo por haber hecho planes para el día siguiente. Podría haberlos cancelado, pero salir de casa era más importante que nunca en estos momentos, y mi familia ya se preocuparía bastante por mi conducta sin necesidad de revelarles el alcance de mi obsesión. Todavía no acababa de entender la locura que se había apoderado de mí la noche anterior. Debía encontrar un modo de controlar mis impulsos. Tal vez poner cierta distancia me sirviese de ayuda. ¿Qué es lo que van a hacer?, preguntó. No parecía en absoluto complacida con mi revelación. Más placer, más dolor. Vamos de excursión al bosque de Goat Rocks al sur del monte Rainier. Emmett estaba ansioso por inaugurar la temporada de osos. Ah, vaya, diviértete, me deseó con un poco convencimiento. Su falta de entusiasmo me deleitó una vez más. Mientras demoraba la mirada en vela, empecé a angustiarme ante la idea de despedirme de ella, por más que fuera un adiós temporal. Era tan tierna, tan vulnerable, se me antojaba una temeridad perderla de vista, sabiendo que podía pasarle cualquier cosa, y sin embargo, lo más terrible que le podía suceder sería una consecuencia directa de estar conmigo. ¿Querrías hacer algo por mí este fin de semana?, le pregunté con expresión grave. Ella asintió, aunque perpleja ante la intensidad que yo transmitía. Aligera el ambiente, pensé. No te ofendas, pero pareces ser una de esas personas que atraen los accidentes como un imán. Así que intenta no caerte al océano, dejar que te atropellen, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Fingí una sonrisa compungida, con la esperanza de que no pudiera atisbar el verdadero pesar que ocultaban mis ojos. Cuánto me habría gustado que no estuviera más segura lejos de mí, por más peligros que pudiera correr en esa playa. Huye, Bella, huye, te amo demasiado para tu bien y para el mío, pensaba. Mi broma la ofendió. De nuevo había metido la pata. Me fulminó con la mirada. Veré qué puedo hacer, me respondió cortante antes de salir a la tarde lluviosa y cerrar la puerta del coche con todas sus fuerzas. Cerré la mano en torno a la llave que acababa de extraer de su bolsillo e inhalé su intenso aroma antes de arrancar.